Sí, no. Si me cuentan esas cosas terribles. ¿Explica quién es? Carles es el que hizo las cartas y los papeles inesperados y Cortázar de la A a la Z, y fue secretario de Aurora durante los últimos 10 años de la vida de Aurora aproximadamente. Y durante unos meses, durante unas semanas se juntó y la grabó y hizo un libro que está inédito, que no tiene mayor contenido bibliográfico o de cosas, de algunas anécdotas, como no me acuerdo, Cortázar era ambidiestro, o jugaba al ping-pong muy bien, ese tipo de cosas. Pero cuenta que a la muerte de Cortázar, tanto Alfaguara como Sudamericana le ofrecen publicar las obras completas de Cortázar, así en tomos, como que al final después no se terminó ese proyecto, que quizás Daniel sabe bien por qué, yo lo sé pero no me lo acuerdo. O sea, me lo dijo en un momento Gladys Jurkevich en su casa, me lo contó, pero yo no me acuerdo de la historia. Porque soy medio malo para todo esto, para la memoria general. Falta Quilanti que te Claro, falta Quilanti, que es el que lleva los registros de todo. Entonces, en ese libro cuenta Aurora, supuestamente, ¿no?, a través de estas grabaciones que están transcritas, que Galaxia Gutenberg, que Shaul Yurkevich, fue a la casa de Aurora y le dijo lo siguiente. Le dijo, si vos me dijeron en Galaxia Gutenberg que si yo te convencía a vos de que publiques las obras de Julio en Galaxia Gutenberg, me publicaban mis obras completas. Las de él. Las de Álvarez. La de Yurkevich. La de Yurkevich. Cosa que sucedió, de hecho. Si no me Para equivoco. ¿No te acordás cuando fue, vos estuviste en Buenos Aires cuando fue ese congreso que se hizo en la Biblioteca Nacional sobre Cortázar? Por suerte no está. Porque Ahí ya sé todo lo que pasó porque estaba Lucio que me contó. Voy a escuchar. Carles ahí tuvo una intervención política y bueno. Pero sí, Pero esto que dice, yo no conozco las obras de Yurkevich en Galaxia Gutenberg. no estoy seguro y no tengo mi celular como para googlear, pero no sé si pasó o no pasó. Pero sí pasó que después las obras aparecieron ahí. Las de Cortázar, pero Sí. se separaron, solo si lo sabes. ¿Cómo? Que no están completas. No, al final ese proyecto se cayó. Ya te digo, Gladys me contó porque en el 2014, yo la verdad que ya no me acuerdo, nos contó cómo fue, que fue bastante como terrible todo. Yo no hablé con nadie de eso, yo solo estuve involucrado en la preparación del volumen de poesía, que fue muy difícil. Y sí, era más sorprendente. Pero no por la dificultad solo del material, porque no estaba, por ejemplo, vuestro libro todavía. Entonces, era en cuanto a la información de poesía que yo había podido recopilar desde allá, además, y desde París, porque yo no había venido aquí. Era bastante difícil luego de encontrar los textos, y no solo por eso, sino por articular una organización del volumen en relación con el responsable, que era Yurkevich. Eso fue bastante difícil. Por eso yo también me preocupé de cómo iba a aparecer mi nombre ahí en ese libro, ¿no? Porque desde luego no pude hacer labor de edición, no podía aparecer como editor ahí, porque llegó un momento, bueno, no sé si llegué a tener en algún momento algún control de los textos, ¿no? Pero un momento que para mí fue muy evidente que no lo tenía, ¿no? Porque era un poco el modo de trabajar de Yurkevich, que quizá fue un poco demasiado contrastante, mi interés quizás académico, filológico, con otro tipo de planteamiento que podría estar bien ver, era más la difusión y que salga el texto y que se haga un poco de cualquier forma, que ya habrá tiempo de hacerlo mejor. Y mi idea era, si ahora hay ocasión de hacerlo bien, pues hagámoslo ahora bien, o lo mejor que podamos. Y entonces ahí
con Lucia hablando el otro día me dijo, tengo anotado el volumen con todas las fallas, y digo, bueno, sí, pudiera ver, sí, ¿no? Y de hecho, como estaba en la Biblioteca Nacional, porque no fui a ver las críticas que hacía la edición, y ahora cuando vuelva miraré mis propias críticas, mis propias marginalidades, porque ese libro se puede, desde luego, mejorar bastante e incrementar muchísimo. Además, no solo, fíjate, ahora acabas de mencionarme otra colección. En ese fondo de voto han salido por lo menos 2 colecciones más también de poemas, con lo cual esa figura, y no sé, iba a decir que no sé si iniciamos o estamos todavía en falso inicio, como dicen los presentadores de radio, pero esa línea. Vamos a empezar. No, pero es que me ha hecho gracia eso, porque hay un programa de radio en España que juega ahora con la idea de no empezamos, pero los 10 primeros minutos están hablando de el falso inicio. Bueno, lo que podemos hacer es lo que teníamos que decir, ya lo hemos dicho. Sí, ahora hablamos del epílogo. Estuvimos temprano, nosotros estuvimos hablando desde las 5. Bueno, a ver. El primero, un contexto para Daniel. El Instituto de Literatura Hispanoamericana, Ankerrana, forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras, como otros institutos que hemos estado mencionando. La característica de este instituto, también de otros, pero hablemos de este, es la permanencia a lo largo de 30 años del mismo director, que es Noriega. En el curso de estos años, la actividad del instituto ha crecido notablemente porque ha habido todo un trabajo de promoción de proyectos de investigación. Proyectos de investigación que se realizan en el instituto y que van generando un conjunto de trabajo de información y de publicación que a lo largo de los años forman un fondo muy importante. Ese es un primer contexto. Dentro de ese contexto hay un contexto más amplio a lo largo de 30 años, que es algo que vos habrás podido percibir y oler en el aire en estos días que has estado, que es la situación por la que atraviesa nuestro país. Entonces, como el otro día, Daniel, hablábamos nosotros de las metáforas de animales, hablando de Jaulario, el primer libro de Piglia, que se parece a Bestiario, el primer libro de Julio Cortázar, yo voy a situarte brevemente en el campo de la cultura. No voy a hablar de otras cuestiones. ¿Qué pasa en nuestro país en el futuro? Nuestro país atraviesa la crisis más grave en relación con la cultura desde la dictadura. En metáforas de animales, los que estaban en la dictadura eran dragoneros, lobos o hienas. Los que nos asedian ahora son termitas, peores, porque están trabajando el interior, ¿no es cierto?, con la idea de destruir muchas de las cosas que se hicieron. Pero cuando yo dije 30 años, el mismo director, un conjunto de investigadores, les va a decir, estas son zonas de resistencia. Entonces, me parece que este era un punto para situar el contexto. Ahora voy a hablar de Daniel. Daniel es Daniel Mesa Arancero, es un académico de la Universidad de Zaragoza, que tiene una característica que es una de las razones de este diálogo, es haber orientado parte de sus estudios e investigaciones en torno de la literatura argentina. Entonces, un buen modo de comenzar este diálogo es casi con curiosidad, digamos, a partir de qué impulso, de qué deseos, cómo surge este interés tuyo sobre la literatura. Bueno, pues gracias, Roberto. Primero, agradecimiento por la oportunidad de
charlar en este marco en que me voy haciendo idea por la presentación que acabas de hacer, por el contexto que has dado, y por eso lo que era un privilegio ya desde el momento en el que me invitaste a hablar es un honor también. Bueno, la cuestión de cómo llega uno a leer literatura argentina o a interesarse y llegar a trabajar, en mi caso, sobre específicamente algunos autores, porque estoy muy lejos de considerarme ni siquiera bien informado, ¿no?, sobre la literatura argentina. Tenemos que seguir estudiando mucho, ¿no? Pero en el caso de la puerta de acceso mía fue Cortázar. Y en eso sí que me parece que es una experiencia común a ambos lados del océano, ¿no? Fue una lectura de adolescencia, cuando uno está queriendo dejar de leer ciertas cosas y ampliar el horizonte de lecturas, tener la suerte de que alguien te diga, pues puedes leer para todo. Y claro, entrar por los cuentos de Cortázar, como en alguna de las páginas que después de leer los cuentos en las recopilaciones que publicó Alianza en los 70 siguen circulando hoy, editándose sin fin, una aleatoria, yo ni siquiera sabía cuántos libros de cuentos había de Cortázar ni cuál era su obra, y leí una antología y me enganchó. Simplemente es eso, algún cuento más que especialmente, no se culpe a nadie, recuerdo bien ese cuento. Claro, eso que dices, puede pasar a cualquiera, y las siguientes, y lo puede escribir. Y se puede escribir de cualquier cosa, ¿no? Ese es un poco el efecto simplificado al máximo y una memoria que cada vez es más, también queda más lejos, ¿no? Bueno, esa fue la vía de entrada. Después, como en algún momento he llegado a escribir, descubro que había leído a Cortázar sin saberlo antes, porque avanzando en esa antología descubro La señorita Cora, el cuento de la enfermera, no recuerdo mal, y entonces yo, pero este cuento ya lo había leído cuando estudiaba la primaria y aparecía en los textos de lecturas obligatorias, de antologías, en los domingos. Y luego también recuerdo cuando llego a ver los cronopios que esa palabra yo ya la había visto pintada en alguna fachada a mitad de los 70 en Zaragoza, una palabra extrañísima que tardó en aparecer en mi disco. Bueno, a partir de ahí seguí leyendo a Cortázar y a partir de ahí se orientó en buena medida en paralelo a esa lectura mi interés por el estudio de la literatura. Y sí que tuve claro que si en algún momento podía prolongar esa actividad lectora, es decir, si podía hacer una tesis doctoral en algún momento, sería sobre Cortázar. Y ahí está el punto de inflexión, quizás. Tenía claro que si hacía una tesis sería sobre Cortázar, en ese momento así delimitados eran mis intereses también. Era una figura ya, estoy hablando de finales de los 80, Cortázar ya había muerto, yo no lo había conocido y no sé cómo sonará eso aquí, ¿no? Pero durante bastante tiempo creo que aún, pensé que era una fortuna no haberlo conocido personalmente. Justo, es que creo que la primera vez que yo leía a Cortázar fue en el 84, cuando ya Cortázar había muerto, y solo después de leerlo recordé que había visto alguna de las entrevistas que hizo en España poco antes de morir, en fin, todo se fue ordenando un poco, ¿no? Pero bueno, por ir abreviando, cuando llegué al punto en el que realmente podía hacer un trabajo académico con proyección y tenía claro que era sobre Cortázar, lo que también tenía claro era que no podía hacerlo sobre las áreas que ya estaban pues, bastante recorridas, como era fundamentalmente la narrativa, que era lo que se había difundido entonces. Y había leído la poesía en Salvo el crepúsculo y me pareció que algo había ahí que merecía la pena atender, aunque solo fuera porque estaba para entonces completamente desatendida. Había muy pocos trabajos a mitad de los 80 o finales de los 80 que hubieran prestado atención a esa obra.
me gustaba la poesía, ¿sabe? Y bueno, me hice ese proyecto. Voy a leer la poesía de Cortázar y a ver qué pasa en relación con su narrativa, partiendo de dos citas que las he escrito en varias. El acicate fue fundamentalmente una declaración de Cortázar, creo, a Omar Prego, hablábamos el otro día en ese libro de entrevistas, que es clave, que dice que se lamentaba, creo que es en esa entrevista, puede ser, que su obra no fuera una obra exclusivamente poética. A mí es muy claro, como alguien que tiene esta producción, llegando al final de la obra, bueno, todavía no lo sabía ni nadie, ¿no? Pero a finales de los 70 es rico, buena parte de su obra hecha. Si algo lamento es que mi obra no sea una obra exclusivamente poética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir exclusivamente poético en la obra de Cortázar. Tirando de ese hilo, llegábamos al tópico, ¿no? Es que la obra, porque el tópico crítico decía, la obra, y los que prestaban atención a la poesía de Cortázar o a lo poético en Cortázar lo sintetizaban en otra frase, ¿no? La obra de Cortázar es una obra fundamentalmente poética. Y quien decía eso generalmente no prestaba atención a la poesía de Cortázar, sino que veía lo poético en otros textos. Entonces, bueno, de esa contraposición casi reducida al mínimo entre lo fundamentalmente poético y lo exclusivamente poético, surge de alguna forma el acicate de empezar a investigar. Y sobre todo ver, una vez más, que más allá de Salvo el Crepúsculo había muchos textos, algunos publicados ya, después descubro Paneos y Meopas, Último Round de repente es un libro de poemas, en buena medida, en una proporción. Entonces, claro, como alguien que también llega a decir en algún momento que no ve diferencia entre el cuento y la poesía, no ve diferencia esencial, o otra vez otro adjetivo, sigue, sin embargo, escribiendo poesía, como no lo deja nunca. Podría decir, bueno, me llega a otro concepto de lo poético y dejo de escribir poesía tradicional, entre comillas. Cortázar nunca lo deja de escribir sonetos. Entonces, por ahí fue. Ahí hay una cuestión en tu relato que yo quiero rescatar, que la dijiste como el pasado. Vas a una colección de cuentos de Alianza que tiene una característica muy particular porque ahí hace un reordenamiento, pero vos lees y como al pasar decís, no, pero este cuento yo lo leí porque en la primaria. Entonces uno se pregunta, en el caso tuyo y en el caso de tantos otros, ¿cuántos cuentos hemos leído en la primaria y en antologías y por qué algunos insisten en ser indelebles? Entonces ahí me parece que hay un cierto rasgo de la escritura de Cortázar. Luego hay otra cuestión, no solamente en la conversación que nosotros tuvimos el otro día, sino que surge de las cosas que ha escrito Daniel y que se corresponde con algunas cosas que he escrito yo, la importancia que tiene lo que podríamos llamar el gesto poético, para salirnos del género, ¿no? Para hablar del gesto poético. Y ahí aparece, por ejemplo, la teoría del túnel, y entonces aparecen ciertas reflexiones acerca de lo genérico, no es buen poeta, por ejemplo, que nos parece ahora que es un lugar común. Entonces quiero saber cómo vos lo... Es que ahí, por seguir un poco ese hilo, finalmente me da un poco de pudor, ¿no? De la autobiografía del lector, lo que empieza siendo un trabajo típicamente académico, casi diría, no sé si se pueden usar esas palabras, posmoderno, en el sentido de decir, voy por un margen, ¿no? Porque por el camino ancho, por el cauce mayor, pues me va a arrollar la bibliografía, me va a arrollar la magnitud de la obra, entonces voy por un margen, aunque sea el margen de un autor mayor, pero no estoy seguro de que mi sensación o mi hipótesis inicial de que la poesía sea importante, que surge, como digo, apenas casi de esa contraposición de adverbios, me pueda llevar a alguna parte, ¿no? Bueno,
En el proceso de elaboración de ese trabajo es cuando empiezan a producirse las recuperaciones de textos. Claro, el Cortázar póstumo, podríamos decir, ¿no? Que es, alguna vez, allí me atrevo a decirlo en las clases, aquí me da todavía más pudor, de la misma manera que parece que se decía que Gardel, después de muerto, cada día cantaba mejor, pues de Cortázar parece que después de muerto escribió más y más, y una obra más compleja, ¿no? Cierto, esa idea, aunque solo sea para llamar la atención de los auditores, sobre todo como digo allí. En España la expongo. Entonces empiezan a desarrollarse y a poderse leer pues la obra crítica, entre ellos Teoría del túnel. Y ahí se me produce una confirmación, ¿no? Porque ahí Cortázar expone una hipótesis propia y mayor, que viene, como creo que también lo hablábamos el otro día, del romanticismo, pero que va a proyectarse hacia creo que he usado el término, hacia la posmodernidad actual, que es lo de la mezcla de géneros o de la transgenericidad. Ya no hay más género, dice en el 47, me parece, en ese libro, y se inventa un tipo de escritura o de nicho o de núcleo estético que la palabra no me parece muy feliz, pero que es poetismo, donde cabe igual Germán Brock que Rilke o Germán Brock que Rafael Alberti, ¿no? Y rehace un canon de la escritura moderna más allá de la división genérica. Entonces, esa idea de pensar la literatura desde lo poético, como has dicho, ¿no? Desde el gesto poético, contraponiéndola explícitamente en ese texto a lo literario, rompiendo con convencionalismos discursivos, por así decir, eso no tardó en conocerse, me parece, eso es del 94, ¿no? Entonces había pistas, pero no se pudo leer. Eso es una relación, y unos pocos años después se publica Imagen de John Keats, que es el libro que yo creo que aún estamos primero por leer, como creo que comenté el otro día, en una versión más cercana a la que Cortázar escribió, porque la que circula, y quien la ha manejado lo sabe, está alterada en sus traducciones, que eran las traducciones, sobre todo las traducciones de los poemas de Keats. O sea, se han corregido y no siempre mejorado, ¿no? Entonces, ese libro que sale en el 96, todavía 20 años después, tiene mucho para decir, y ahí es la genealogía del romanticismo, simbolismo, surrealismo, que era un tópico también de la crítica cortázariana, ya tiene mucha materia para matizarse, ¿no? Y además ese texto en sí mismo es una práctica de esa escritura transgenérica, ¿no? Está la autobiografía, el diario, la traducción de textos, la traducción de textos en verso, o los cuentos, ¿no? Porque dentro del ensayo hay ficción, ¿no? Y ese libro es del año 51, se empieza a escribir 52. Entonces, ahí hay otra pieza mayor, en la obra crítica de los otros dos volúmenes más que se publican, arropan enormemente. Se empieza a conocer ese Cortázar anterior al Bestiario. Yo creo que ahí es la poética, o como puedo llamar en términos generales, una poética como aquello que uno conjetura para pensar, digamos, aquellas direcciones fundamentales de una escritura como la de Cortázar. El otro día, cuando estaba en el estudio, yo di paso en el volumen de los ensayos sobre transgenericidad, hace un gesto diciendo, bueno, no hablamos de esto, pero aquí hay un acuerdo, esta idea de la transgenericidad. Yo voy a evocar una cuestión que por ahí pasa a veces desapercibida. En el año 48 se publica la primera novela de Ernesto Sábato, que es una retrospectiva, una muy buena novela, El túnel.
por suerte, nosotros recibimos la teoría del túnel publicada en el 94, a una enorme distancia de ese texto que tuvo, digamos, significó la entrada en escena de Sábato, que hasta ese momento era un ensayista, alguien periférico a sur, ¿no es cierto?, alguien que estaba dando vueltas, pero lo que me llama la atención es la coincidencia secreta, porque entre sí no se conocieron, no se querían, ¿no es cierto?, y no para nada, ¿no?, en la coincidencia en la figura de Casar. La idea de Cortázar de que teoría del túnel es, digamos, aquello que socava, ¿no es cierto?, y el uso que hace Sábato es totalmente diverso, pero eso nos da también la idea de la potencia del lenguaje literario en lo que tiene que ver con la diseminación de connotaciones, ¿no? Totalmente. Esto que vos decías, hablabas de tu tesis y el lugar en el que vos te situaste, que me parece un dato interesante. ¿Qué hago? Me fascina Cortázar, quiero escribir sobre Cortázar, pero es como tirar con una cucharita al mar. Entonces te vas por el margen. Y la pregunta que nos podemos hacer juntos, y acá con los colegas que nos acompañan, es ¿quién construyó ese margen? No es Cortázar el que construyó ese margen. Ese margen, esa marginalia, la han construido modos de lectura del texto de Cortázar. Modos de lectura que son a veces muy fuertes, a veces llenos de lugares comunes, ¿no es cierto? Nosotros asistimos a críticos con mucho reconocimiento que cuando se refieren a la obra de Cortázar, en particular en el campo literario argentino, se refieren a ese tipo de situaciones como esa. Hay dos sobre las que quiero hacer hincapié. Una, la poesía de Cortázar son ejercicios al margen, eso. Y después, Cortázar es un ingenuo políticamente. Esos son dos lugares comunes en torno de los que, en particular en el campo literario argentino. Porque cuando vos salís a Latinoamérica, Cortázar está ubicado de otro modo en el campo, pero en el campo literario argentino están esas poblaciones. Si hablamos de la cuestión poética, te muevo ahora a ese otro supuesto que es la ingenuidad política. Sí que es compartido también, desde luego, en España. La reflexión de su posicionamiento y la crítica de esa actitud como la de alguien que no sabía muy bien, no tenía las coordenadas elementales, pero bueno, se movía y erraba de alguna forma. El otro tópico, el de sus poemas eran malos, está menos extendido porque en buena medida es desconocida todavía esa proyección. Yo creo que, y esto puede ser también un salto un poco en el vacío, que me gustaría haber pensado más y en el que sin duda seguramente tendré que pensar más. Me parece que la disolución del segundo tópico, el de la ingenuidad política de Cortázar y la visión de su, podemos decir, activismo también a partir de un momento dado, tiene unas connotaciones paulinas, ¿no?, de revelación, la idea de que no sabía nada y de repente él descubre con el viaje a Cuba el socialismo y a partir de ese momento todo cambia para él, incluso su aspecto físico, etc. La disolución de ese tópico, quizás es arriesgado yo, me parece que puede estar relacionado con la disolución del otro también, ¿no?, de la marginalidad de su obra poética. Es para elaborarlo, ¿no?, pero a mí me parece que hay un nexo en el interés, creo que eso sí que es evidente y merecería la pena explorarlo más, en el interés el activismo político de Cortázar, con una cierta concepción del humanismo en su más amplio sentido, que a partir de los
sí, de los 60 se orienta hacia la vía socialista, nunca militante, porque lo subraya siempre, no tengo carne en el partido, etcétera, etcétera. Pero ese núcleo humanista viene de mucho antes y podría, y ahí está quizá el riesgo, no sabe qué hilos había que tejer para hilvanarlo bien, podría hasta rastrearse en presencia, el libro de sonetos. El libro de sonetos, con otra metáfora que es capital, la de la presencia, en cierta concepción de la poesía simbolista y hasta un cierto existencialismo. Presencia es una reflexión de vivir en un mundo, reflexiones sobre cómo actuar en un mundo en que existe una trascendencia no religiosa. Y ese núcleo filosófico finalmente me parece que establece una continuidad, luego quizás muy enterrada y también por el contexto histórico, ¿no? Pero a mí me parece que desde presencia hasta la donación de los derechos de los autonautas en la autopista a la revolución nicaragüense, ahí hay una continuidad que tiene un hito, evidentemente, el contacto con la revolución cubana, pero hay otro anterior al contacto con la revolución cubana que está en las cartas, yo no he sabido, que es el viaje a la India en el año 56. Cuando cuenta que dice, allí he conocido verdaderamente la miseria. Cuando se ha bajado del avión, y eso lo cuenta muy melodramáticamente, que esa es otra vía que quizás podría explorarse, ¿no? El Cortázar melodramático, ¿no? Pero en sus cartas cuenta que cuando vuelve de la India y ahora no recuerdo si es que desembarca en París o cuando vuelve en un viaje a Buenos Aires, baja del avión y se echa a llorar y a quien lo recibe, que no sé si es la madre, por la tensión de haber venido de otro mundo, ¿no? Un lugar en el que dice, creo que recordar, quizás no es literal, el concepto de pobreza que tenía en Europa, en Latinoamérica, la que él había conocido en Argentina, tenía que ver con lo que había descubierto en la India. Y ahí hay también un hito en esa consideración de lo que es ser humano, ¿no? A mí me parece que hay esa yo quiero rescatar dos cosas, se podrían rescatar muchas, pero voy a hacer una síntesis. La primera es esa idea que me parece una idea fuerte, en el sentido de ir hasta presencia y pensar la idea de la trascendencia, no en términos religiosos, que eso estaría como pudiendo plantear una línea de continuidad. Y la otra, yo lo suelo repetir, es de Oscar Wilde, que sabemos que la crítica literaria es una forma de autografía. Pero yo voy a desplazar eso a la política. Bueno, Cortázar era un ingenuo, se equivocaba políticamente. Sí. Bueno, yo no quiero confesar, pero bueno, me voy a confesar. Digamos, si se tomara el diario del lunes de todas mis decisiones políticas, verían que yo formo parte, como diría Carmen, del bando de los equivocados. Por lo tanto, cuando uno mira en reflexión, lo que yo más bien creo es una palabra que le tomo a Noé al hablar de Cortázar, que dice que Cortázar era un tipo que tomaba riesgos. ¿Qué es tomar riesgos en el campo literario? Bueno, los ejemplos están, hace Rayuela y se convierte en el escritor latinoamericano más visible y después publica 62 modelos para armar. Y en política también tomo riesgos, pero vuelvo a lo que dije en las jornadas. Alguien que fuerza a la revista Life en español en el 69 a que publique lo que él quiere, no puede ser un ingenuo. Ahora sí, a cualquiera de nosotros, incluso como dijo Noé en el final de la jornada, Trotsky, ¿quién duda que desde el punto de vista político evidentemente perdió o se equivocó?
pero visto en perspectiva, me parece que ahí hay esa mirada de la búsqueda de la zona débil para justificar la mirada. No, sí, te gusta Marilyn Monroe, pero mirá que tenía celulitis. Esa sensación. Y quizá, no sé, no es desde luego un tema al que yo me haya dedicado en profundidad, mucho más allá del tópico y de pensar estas marginalidades, ¿no? Pero creo que el otro día también evocábamos una escena que se puede leer desde las dos perspectivas, la de la ingenuidad o la de o la inversa, ¿no? La del compromiso absolutamente singular, ¿no? Que es la visita que hace a Chile en el 70, cuando Allende sale elegido y baja del avión y pensaba que toda la intelectualidad europea de izquierdas iba a estar allí apoyando a Allende y se encuentra que no hay nadie y que está él solo. Y ese gesto o ese viaje hubo quien lo calificaría de un viaje ingenuo. Ese viaje simplemente a saludar y en cambio dice, no, es que era allí donde había que estar en ese momento todos los que mantenían un discurso supuestamente progresista, no con tacticismos que hubieran podido, que muchos adujeron a posteriori, ¿no? Yo creo que esa escena también es y eso tiene un complemento. Para la revista Confirmado, el que le hace una larga entrevista es Francisco Paco Brón, que se puede decir cualquier cosa de Brondo, menos que no era poeta y que no sabía de política. Sus decisiones las podemos discutir o no, pero no fueron decisiones de alguien que no entendía la política. La entrevista de esa, en esa entrevista, Cortázar advierte de los peligros del gobierno de Allende y de la posibilidad del pinochetismo. Por lo tanto, esa idea de la ingenuidad es compleja. Y luego otra cuestión. Cuando alguien tiene una visibilidad como la que tenía Cortázar, o la que tiene cualquiera que está en esa escena, cuando dice algo, no lo dice para una sola audiencia, lo dice para múltiples audiencias. Y a veces el gesto de Cortázar de haber detenido críticas al proceso de Cuba era producto de una cuestión táctica política, digamos, porque Policrítica a la hora de los chacales es un texto política y literariamente muy complejo, no es de un ingenuo. Está por un lado diciendo no voy a hacerle una crítica a la Revolución Cubana y por otro lado le está diciendo a la nomenclatura del Partido Comunista Cubano, no me jodan, yo voy a seguir escribiendo literatura como a mí se me antoja, que es la cuestión de la autonomía. Una cosa, Daniel, a veces uno, digamos, busca un caso. Yo me encontraba frente a lo siguiente, voy a charlar con Daniel. Entonces tengo que pensar en el caso Mesa García. Y encontraba el caso Mesa García más allá de los que podrían ser tus intereses personales o el azar. Entré en una librería y había un libro de Pila y me lo compré, fíjate lo que encontré, que podría ser así. Creo que hay una palabra que nosotros hemos usado o ha circulado aquí que podría establecer una zona de pasaje entre Cortázar y Pila, que es la palabra transgenesia. Es decir, porque si hay algo con lo que trabaja Pila muchísimo, es mortificando las celdas de los géneros. Entonces, ahora es distinto, porque cuando no llegaste a Cortázar, nos narraste una novela de aprendizaje. Pero cuando llegaste a Piglia, ya no lo habías leído en la primaria. No existía. No existía. ¿Cómo te enganchaste conmigo? El modo en que yo intervengo lo dejo abierto a todos.
si alguno en un determinado momento quiere hacer una intervención y quiere hacerle alguna pregunta a Daniel, preferentemente a Daniel, vale, es decir, no es un diálogo a dos voces. Gracias. Ahora, ahí había dos cosas en el planteamiento que haces ahora, ¿no? El nexo entre Piglia y Cortázar a partir de ese concepto de transgenericidad, que realmente es clave. Claro, yo también, sin pensar en casos, pensaba qué puedo decir o cómo puedo entrar en ese diálogo, que quizá los casos, o quizá el caso fuera el caso Cortázar-Piglia, ¿no? Y mi acceso, mi llegada a cada uno de ellos y al vínculo entre ambos es accidental y simplemente un pretexto para hablar de eso, que me parece que está todavía por elaborar esa relación. Cada vez hay más documentación, digamos, también, y testimonio, y obviamente muchas de esas pistas están en los diarios de Renzi, que se acaban de publicar. Pero a ver si no me pierdo. Bueno, la idea de la transgenericidad es un nexo entre ellos, y me parece que es explícito. Revisando, hacía algunas notas de los diarios en los que Piglia mencionaba a Cortázar, y las he estado revisando, mi memoria es penosa. Bueno, pues ahora no recuerdo en qué fecha, ¿no? Pero digamos, en torno a los 70, Piglia habla de Cortázar cuando está hablando de la posibilidad de superar un modo de escribir novela. ¿Y en qué ve ese modo de superar la novela tal como está escribiéndose en los 70? En la mezcla de género. Dice, ahora todos escriben, parafraseo, novela poética, o quieren mezclar novela y discurso poético. Y yo eso y digo, que es lo que estaba Cortázar diciendo en los 40, en Teoría del túnel. Y Piglia dice que es lo que hacen sus compañeros de generación, y yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer novela en ensayo. Quiero romper la otra frontera, o otra de las fronteras, y a mí lo que me interesa es explorar ese cruce entre la novela y el ensayo. Pero no dice que Cortázar también lo había hecho. Tampoco dice antes que Cortázar había hablado de novela y poesía, ¿no? Pero ahí hay como, digamos, en esa alusión. Bueno, sí, al lado está mencionado Cortázar porque dice que es una moda y que es a finales de los 60, 70, que él no quiere escribir siguiendo esa moda. Pero cuando establece ese modo de superar la escritura novelesca por la transgresión de ese límite, no menciona explícitamente a Cortázar. Y sin embargo, parece que está detrás Cortázar de los dos cruces, en uno muy más remoto, cruce de los 40, y el cruce novela-ensayo es tranquila, digamos, ¿no? Por hacerlo simple. Eso por un lado. ¿Cómo llevo a Piglia y cómo me engancho con Piglia? Por la ciudad ausente, por decirlo rápido. Es decir, yo no pude leer a Piglia en los libros de primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. No existía Piglia en el horizonte de lecturas, ni siquiera de una especialidad de literatura latinoamericana o hispanoamericana, hasta, como digo, yo terminé en el 87. No existía, salvo que fueras a un congreso muy específico sobre literatura argentina, o alguien habla de literatura argentina contemporánea, como fue el caso, hiciera sonar ese nombre, y entre las listas de nombres desconocidos, una vez que yo había terminado mi carrera, aparecía Piglia. Y pues, sobre todo con el elogio mayúsculo de respiración artificial. Era una lectura que alguien que había terminado una carrera en letras hispanoamericanas, sin haberlo leído, pues era una laguna que tenía que cubrir cuanto antes. Pues ese cuanto antes fueron 12 años, ¿no? Porque no se editó Respiración Artificial en España, pues sabemos ya hasta nada, hasta el 2000 y pico, y yo conseguí mi ejemplar de Respiración Artificial en un remoto y ya casi olvidado primer y rapidísimo viaje a Buenos Aires a finales de los 90. La librería no me cayó por casualidad, pero en Piglia, ¿qué hay? Cuentos morales, que hablamos de esa antología, que me llamó mucho la atención por el título, porque, hemos dicho, hay otra genealogía en el adjetivo moral, pero para mí entonces remitía
como recién licenciado casi o recién doctorado en literatura hispánica a Clarín, digo, no puede ser que el mismo título, Clarín tiene uno de sus textos poetas rurales, Biblia, que no me suena para nada a Clarín sin haberlo leído. Bueno, pues tomé esa antología y les Para pido una la aclaración, no se refiere al diario. Por favor, se refiere al... que no, porque vos dijiste Clarín. No, vale, no, Leopoldo. Yo no te Don Leopoldo. porque... Bueno, esa es la cuestión de los referentes a veces. Bueno, intenté nada más llegar a España en respiración artificial y lo hice. Y no entré, me pareció que era un texto que yo no podía entender, pero no quería decir que me pareciera incomprensible e inexplicable, sino que yo, como lector español de finales de los 90, al que le faltaba todo el contexto, no me hacía idea entonces de la importancia de ese texto. Entonces lo releí, me pareció una novela en la que sobre todo la inflación de lo histórico a mí me dejaba fuera, como lector pues, finalmente argentino, percibía los juegos constructivos, pero quizá me parecía que lo uno me impedía apreciar lo otro. Y unos años después la ciudad ausente, y eso fue otra cosa. Y eso ya no sé si se trata de establecer jerarquías, sino simplemente contar reacciones de lectura, ¿no? Y a mí aún hoy me sigue pareciendo una novela para mí más interesante y no sé si eso tiene algún sentido, más universal, de hecho, la que intentamos hacerle, no sé, fue la ciudad ausente. En relación también con otro proyecto de investigación en su día, que estaba relacionado con la presencia de criaturas artificiales en la narrativa hispanoamericana. Yo había empezado a elaborar ese proyecto sin conocer más que de nombre la novela de Biblia, y cuando la leí se convirtió en un texto clave de esa lectura, ¿no? Junto con la invención de un modelo que ya había leído y algún otro como Las Hortensias de Felisberto Hernández, pues me pareció que ahí había una genealogía también, persiguiendo primero un motivo, la presencia de personajes como autómatas, robots, muñecas, estatuas, etcétera, maniquíes, androides, pero también no quedando solo en el registro de esas presencias, sino en el uso, que me parece que es lo que convierte a esos textos importantes, en el uso metaficcional, ¿no? Aquellos textos en los que aparece, ahora me desvío un poco, pero me parece que no me desvío tanto porque es Pili uno de los que mejor hace eso, y luego descubrir, claro, la genealogía macedoniana, no tengo que decir así, habiendo leído parcialmente nacional. Es decir, la conversión de aquellos textos en los que aparecen máquinas o mecanismos como una especie de alegorías de la maquinaria narrativa en la ciudad ausente, me parecía que eso engranaba, si vale la metáfora, de una manera perfecta y se vinculaba con esos otros textos que mencionaba. Entonces ahí fue el enganche, por así decir, con Biblia, ¿no? A través de ese texto, y a partir de ahí ya sí pude releer, ¿no? Coincidió un poco después con el boom en España, ¿no? Que me pareció que era desviado también porque vino rodeada de bueno, ahí se me escapa la estrategia editorial y mediática que pudo haber, pero a raíz del estreno de la película Plata Quemada, se empezó a leer Plata Quemada, empezó a leer a Piria, si no recuerdo mal, en España, a partir de Plata Quemada, ¿no? Eso después se empezó a... Yo ahí tengo, no viste que siempre son las pistas son múltiples, ¿no? A mí me parece también que la emergencia de Bolaño, que bueno, de pronto estalla y en entrevistas y en textos, ¿no es cierto?, lo menciona Piglia, y el momento de la mata también me parece que hay ese punto produce ese efecto. Ahora, en respiración artificial, digamos, plantea un montón de cuestiones. En principio, cuando aparece,
qué significa cuando aparece, cuál era el contexto. Luego, lo hablábamos el otro día, pero también en la jornada lo mencionó Ricardo Cafache, que hace el paralelo entre las conversaciones que hay en respiración artificial y el Club de la Serpiente, por un lado. Y me parece que hay toda en respiración artificial es donde aparece de manera muy marcada un interés de Piglia por la cuestión de la historia, que viene de su propio padre, porque él, de su formación como historiador, incluso eso que menciona en ese cambio, dice un libro de historia que no tiene por lo menos 5 notas al pie, es una novela. Entonces ahí me parece que hay un punto de contacto. Y luego otra cuestión, que es la película, ¿no? Los modos en que Piglia se refiere a Cortázar también tiene que ver con lo que podemos llamar el campo literario, qué lugar ocupaba cada uno. Y yo te daba el otro día el ejemplo de si uno toma los modos en que Borges polemiza con Lugones y qué pasa después cuando Lugones ha muerto, el lugar en el que me parece que esas variaciones están. Y luego me interesaría que respondas la anécdota tuya de Jaurani. Sí, lo quiero leer y llevo leyéndolo, pero no si aparece en Alfaguara con esta faja en todos los libros y en todos los escaparates, ¿no? Ese año, el 94, que es un año también, como decir, mirabilis, ¿no? En el sentido del cambio en la recepción de Cortázar, porque es el año de teoría del túnel y de la recuperación de la obra crítica. Esa charla, que me interesaría desde luego saber si participasteis o estuvisteis presente, cómo funcionó, me parece que es una pieza mayor, y creo que ese texto, por lo menos yo no lo he localizado más que en una copia en Casa de las Américas, ¿no? Que se publicó un año después, el de Piglia. Pero me parece que es un texto clave para releer a Cortázar o a Cortázar y a Piglia. Ahí hay el título, en principio. Por eso. Hay cualquier cosa que empieza por homenaje, ¿no? Homenaje a Julio Cortázar, homenaje a Roberto A, digamos, hay una cuestión. Yo lo que creo es que, como hablábamos el otro día en una charla que teníamos con Daniel, de manera muy esquemática, yo creo que hay dos momentos, dos textos que marcan los modos de leer a Cortázar. Cortázar, cuando publica Bestiario y la primera edición de El final del Juego de México, es un escritor invisible en Buenos Aires. En el año 59 aparecen Las Almas Secretas y tiene una circulación restringida a los iniciados. Después aparecen los premios. Y los premios tienen el mismo ámbito de lectura, incluso recibe una crítica bastante medular de Ángel Rama. Después aparece Historia de Cronopios y de Famas y seguimos en el mismo espacio. Se amplifica ese espacio de lectura de Julio Cortázar con Rayuela, así esto es evidente, pero no tanto como se lo piensa retrospectivamente, y hablo aquí de manera autobiográfica porque yo era de los lectores de la primera edición. Pero el texto que mueve, digamos, el amperímetro es Todos los Fuegos del Fuego. Todos los Fuegos del Fuego lleva a releer todos los textos anteriores a partir de un conjunto de cuestiones. Ahí tenés algunos textos muy particulares, la señorita Cora, está el texto Reunión, digamos que es donde hay una voz narrativa que toma la figura de Guevara. Ese texto marca, por lo menos en el espacio literario argentino, un momento de amplificación del universo de lectores también. Digamos, al año siguiente va a aparecer 100 años de soledad, o sea, ese genera
todo lo anterior es leído bajo esa mirada. El otro hito es el libro de Manuel. El libro de Manuel produce un efecto distinto. Marca todo lo que viene, o sea, cierta actitud, diría, no de la misma atención que tenían sus textos anteriores para los libros literarios que va a seguir publicando. Entonces hay ese efecto de variación y los cambios que se van suscitando dentro de lo que nosotros podemos llamar, que yo te mencioné, digamos, porque hablar de canon es complicado, porque a veces el canon, digamos, ¿quién duda que Macedonio o Juan Elio Ortiz forman el canon de la literatura argentina? Pero ¿para qué campo de legibilidad? Hay un campo de legibilidad mucho más amplio que no lo reconoce. Entonces, ahí hay luchas, hegemonías. Entonces, siendo Ricardo alguien que generalmente en la genealogía, el heredero de Borges, en el sentido de la construcción de las genealogías, debate con figuras fuertes. Entonces ese cambio y ese nombre, homenaje a Roberto, durante los 90, Ricardo va a dar una serie de seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras que serán mayoritarios y que van a ser muy significativos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la presencia de Ricardo, que fue, el homenaje fue un homenaje masivo y su participación marca de alguna manera, no digo un giro, pero por lo menos una modulación que se va a ir acentuando, digamos, con el tiempo. Daniel, ¿cómo lees la última obra de Ricardo y esos trabajos que estás haciendo vos sobre los diarios? En particular me gustaría que lo amplificara, ¿no? ¿Cómo aparece? Bueno, ahí estamos en una obra en marcha, ¿no? Todavía, porque me parece que es los diarios de Renzi y de Piglia, que hasta mencionarlos se vuelve difícil, ¿no? Dónde poner las preposiciones o los posesivos, ¿no? ¿Quién son esos diarios? Darán mucho trabajo, ¿no? En el futuro. Me parece que son un dispositivo muy elaborado. Y la primera entrada que se me ocurrió hacer me parece también arriesgada, hecha desde allí, y por eso la visita tenía también un poco el pretexto de intentar matizar algunas de las ideas que se me habían ocurrido. Es leer esos diarios que se titulan Los años de la vida feliz, un día en la vida, los años de felicidad. En general, creo que son los años de hostilidad, se podría unificar, o de la rivalidad, algo así, ¿no? Todo el periodo que abarcan, al menos los diarios publicados, me parece que una línea de continuidad es es una novela de construcción de una figura de escritor basada en el conflicto, es decir, buscando rivales contra los que definirse. Me parece que ahí hay una línea de continuidad. Y eso, como digo, leído desde España, es una intuición solamente que requeriría bastante trabajo de lectura de contexto y probablemente sea muy arriesgado si alguna vez sale lo que haya podido decir. Pero esa idea de construir la figura de escritor por oposición, que lo hablábamos antes también, ¿no? Y una de esas figuras es Cortázar o el fantasma de Cortázar, casi incluso estando Cortázar vivo en esos diarios, es una figura fantasmática que va tomando diferentes avatares, por así decir, hasta que cuaja, de alguna manera lo podemos decir, en la figura
en la efigie de Viñas, vamos, que se convierte en un momento dado en esos diarios. Yo lo he traducido con la imagen de casi la némesis de Piglia, ¿no? en ese relato. Y ahí se cruza Cortázar también, ¿no? Y eso también me parece que merecería la pena más estudio, ¿no? Ese triángulo que se establece primero de relativa amistad intensa, casi discipulado, ¿no? Porque también por la diferencia de edad, en principio, entre joven Piglia y Viñas, que llega un momento en que se invierte con una escena también casi diría melodramática, ¿no? La escena de la ruptura que aparece, está fechada, ¿no? Piglia le confiesa a Viñas que tiene dudas a la hora de avanzar en la novela que está escribiendo y Viñas dice que se alegra de que él tenga dudas porque dice yo soy omnipotente, y entonces en la anotación dice lo vi todo rojo y creo que se ha roto para siempre, al menos desde mi lado, ¿no? esa ruptura. Y luego Viñas yéndole a buscar, hombre, intentando reconciliarse, y ahí hay un momento, ¿no? de inflexión o de crisis, y llegando a ese extremo, el triángulo, o sea, el lado Piglia-Viñas, está el lado Piglia-Cortázar, como digo, de ese triángulo es un poco fantasmal, porque, aunque hay pistas que también habría que perseguir de las relaciones explícitas y documentales, Cortázar nunca habla de Piglia, hasta donde yo sé, en sus 3000 páginas de correspondencia, que yo sepa, no aparece, y podría haberlo mencionado, obviamente, ¿no? Por lo menos por la repercusión de respiración artificial le tuvo que llegar a Cortázar, y a mí no me suena que dijera nada, a no ser que, no sé, también sea, sé que me estoy desviando y me falta un lado del triángulo, luego vuelvo, a no ser que también sea una presencia un poco fantasmática la del escritor Piglia, cuando Cortázar, en textos como algunos que incluyen La Vuelta al Día, ataca a los jóvenes escritores argentinos y su concepto del estilo, sin mencionar, creo que menciona algún nombre para mí rarísimo, ahora no lo recuerdo, pero ninguno de ellos que podría mencionar. Entonces, esa es otra cuestión, la del estilo que Cortázar desarrolla en los 60, y también Piglia hablando de la problemática del estilo. Bueno, esos dos lados quedaban así, pero luego está el lado Viñas-Cortázar, y hay toda una secuencia en los diarios de Renzi en que veo a David, y David viene con como diríamos en España, la matraca de Cortázar, y Cortázar, su enemigo, se inventa Cortázar como enemigo, y quizá ahí Piglia, o Renzi, en la construcción que son los diarios, de alguna forma establece la figura de Viñas también en una cara de ese prisma complejo, también como un avatar de ese otro autor, ¿no? Viñas se pega con Cortázar, pues ya no hace falta que nos peguemos tanto los demás, ¿no? De alguna forma, o distinguiéndose del modo de pelea de Viñas. Él se pelea a veces, pero en realidad, como dando a entender, lo que yo le critico a Cortázar es lo verdaderamente importante, lo otro son obsesiones, en el caso de Viñas. Sí, toda esa línea me parece que está ahí. Y la idea, insisto, esa de la construcción de una figura se puede dar diferente, incluso de enemigo, ¿no? Como un protagonista clave de esos diarios, que en tanto en cuanto la construyen y son una elaboración del género muy pensada, me parece que también nos están hablando de un modo de escribir diarios, o diarios de escritor en cualquier caso, ¿no? Es decir, creo que esa es una figura común, y creo que lo comentábamos también, y me parece que hay algunas pistas ahí que intentar también explorar. Lo comentaba el otro día, por ejemplo, me interesaba, y pregunto si alguien sabe algo de eso, ¿dónde está, cuándo va a salir el segundo volumen de los diarios de Abelardo Castillo, que llevan anunciándose desde antes de morir? Y yo pensé, bueno, ahora quizá los encuentre cuando llegue allí, porque no han llegado.
Me parece que el volumen 1 en papel tampoco ha llegado a España, o sea, se puede leer y me parece que es una laguna fundamental, que ese texto solo circule virtualmente, ¿no? En ebook no se puede leer, vamos, no se ha vendido. Abelardo y Pil estaban en el Carajo de Oro, en el Ornitorrinco estaban Es eso, y ahí publicaba Cortázar también. claro. O sea que de alguna forma el nombre de Piglia tendría que llegarle a haberle llegado a Cortázar. Pero es verdad que en las cartas le nombra llega, una vez. pero le llega porque decía la pista que habría que seguir, y aquí los bibliógrafos o bibliófilos o como sea, seguramente tendrán cabos. Piglia dice en varias ocasiones en los diarios: he recibido una carta de Cortázar, y en una de ellas dice: me comenta los cuentos que me envió. Esas cartas no están publicadas y habría que verlas. Sí, esa correspondencia de Cortázar, uno va encontrando pistas de todo lo que falta, porque claro, inicialmente uno mira los 5 volúmenes, y bueno, pero falta, digamos, entre otras la que vos me pasaste, de la correspondencia entre Carlos Fuentes y Cortázar, la correspondencia entre Hermenegildo Sábato y Cortázar, la correspondencia entre Carlos Warnes y Cortázar, ¿no es cierto?, que no está, digamos, no sé el espesor. Lo de Carlos Fuentes es un paquete. Lo de Hermenegildo quizá esté centrado más bien en el texto de Lautrec, y el de Carlos Warnes, de César Burto, puede ser que sea en los 50-60, pero no estoy convencido, porque yo he visto materialmente las cartas de Cortázar que me mostró la última esposa de Carlos Warnes, y con una cuestión de atesoramiento complejo y resultado. Ahora, en algún momento este trabajo sobre los diarios se enmarca, porque yo he visto un texto que me mandó Ana María sobre los diarios, ¿no es cierto? Hay como una preocupación tuya, además de los diarios de Renzi, estrictamente sobre ese registro titular, ¿no? Los diarios. En general, sí. Vía que es seguro que es inabarcable para una sola persona y hasta para un solo equipo de trabajo, ¿no? Que puse en marcha poco a poco hace unos años también, a raíz de un curso de doctorado sobre escrituras autobiográficas. Me encargué, como suele ocurrir a veces, uno no sabe casi nada o nada en absoluto de un tema y tiene algún interés. Bueno, pues dije, voy a ver qué hay sobre diarios de escritores hispanoamericanos en general, porque si el tópico, volvemos a los tópicos, extendido y aún hoy en circulación, de no existe una escritura diarística en España, en el ámbito español, sigue circulando, y por extensión tampoco en el ámbito hispanoamericano, o es una tradición muy... Eso hace 10 años, las primeras exploraciones bibliográficas, uno se tocaba con este tópico recurrentemente. Evidentemente no era cierto. Existían ya publicados para esas fechas, desde principios del siglo XXI, los de Bioy, por lo menos parcialmente, El descanso de caminantes, y lo de Pizarnik, también de aquellas maneras, y los de Julio Ramón Ribeiro, La tentación del fracaso, que él había organizado, digamos que era el texto de esa tríada. Me parece que eran 3 piezas mayores que decían que esto no puede surgir de la nada, ¿no? Y la exploración histórica, digamos, hacia atrás, sin límites nacionales, es a veces la osadía que nos permitimos desde la otra orilla, ¿no? Bueno, pido la red hacia todos los espacios, y por lo general lo que ocurre es que no apretamos en ningún lugar, pero a veces salen piezas, ¿no? Por ejemplo, otro tópico, cuando uno entraba a escarbar en quien había hecho un recorrido histórico, decía, bueno, y el primer diario, si dejamos un poco de lado los diarios de campaña de Martí, que son muy interesantes,
Pues están los diarios de Eugenio María de Hostos, el nacionalista puertorriqueño, también de finales del 19, y ahí hay que parar la búsqueda. No. Un poco después se publican en Colombia los diarios de Soledad Acosta, que es una escritora de mucho éxito a mitad del siglo XIX y tiene unos diarios de juventud que son siguen el modelo del diario de señoritas francesas que han explorado muy bien los teóricos franceses, ¿no? Y de ahí se puede seguir estirando. Pero claro, ¿y qué pasa en lo contemporáneo? Pues que hay muchísimo más. Entonces, claro, la pista ya estaba también puesta sobre Piglia, que iba sacando en ese momento fragmentos, distribuyendo, manipulando y hablando sobre todo, ¿no? Hablando sobre todo del diario y construyendo esa imagen de toda mi obra es una preparación para la publicación del diario, ¿no? Entonces, eso me parece que también es una tesis mayor, ¿no? Una obra de un autor mayor que pone en el final, por así decir, de su proyecto literario el diario, pues también está diciendo que hay que prestar atención a esos modos de escritura, mucha más de la que se ha prestado. Y coincidiendo con eso, como digo, otra de las áreas hacia que esta red que nunca aprieta nada ha sido lanzada, pues también hacia la ficción. La ficción con forma diarística, ¿no? Que cobra también en el siglo XXI un auge espectacular. Y si de ahí seguimos a las escrituras del yo y sus representaciones en otros formatos, ya no necesariamente impresos, un océano absoluto, ¿no? Y después de estirar tanto la masa, por así decir, hasta llegar a blogs, tweets y demás, al final dice uno para, porque hay que volver a ver archivos, finalmente, donde hay que buscar y encontrar si el azar a veces lo permite, ¿no? Por ejemplo, como mencionábamos antes, la aparición de un archivo, de un diario de Daniel Devoto de los años 48-52 en los fondos de su archivo, ¿no? Es un diario que no es íntimo, como también comentabas ahora de otro caso, no es íntimo, pero es un testimonio. Bueno, no es íntimo, empieza de una manera, porque el diario muta, es así, ¿no? Empieza de una forma y puede convertirse en íntimo para luego volver a dejar de serlo, ¿no? Pero en cualquier caso es un mapa de las relaciones literarias en el Buenos Aires de esa segunda mitad de la década de los 40, que es capital y que será una pieza importante para reconstruir eso. Pero quien habla de ese habla de otros textos semejantes, ¿no? Que están todavía seguramente por descubrir. Sí, ahora que vos mencionas a Devoto, al principio, cuando empezamos a conversar y no habíamos comenzado de manera oficial nuestra charla, hacíamos mención a ese núcleo de amistades que Cortázar tiene en el Mariano Acosta, y que se sostienen a lo largo de su vida, con algunas figuras, bueno, la de Jonquier por la correspondencia, pero Urbano, Devoto, hay una permanencia, bueno, Reta, ¿no es cierto?, que fallece enseguida, y otros que hablan de un cierto nivel de permanencia y de la posibilidad de observar a lo largo del tiempo algunas constantes que Cortázar sostiene, como esta que vos planteaste de presencia, que me pareció muy precisa esa idea de la trascendencia humana, ese punto, ¿no? Y después está también la preparación, ¿no? Uno lo ve en las cartas. Cortázar hace toda una preparación del escritor, es decir, es como si hubiera armado como un proyecto, no publico todavía, no está maduro. Claro, ahí también me parece una coincidencia, quizás es como estamos pensando, o por lo menos yo he estado pensando
gracias al acicate que me planteaste de conectar las dos figuras, ahí hay una, a mí me parece una analogía, ¿no? En el momento de la salida del escritor al público, ¿no? Me parece que hay una actitud parecida, por lo menos declaradamente parecida. Las dudas personales e íntimas seguramente no las conoceremos, ¿no? Pero esa seguridad que tienen tanto Cortázar como Piglia cuando se deciden a publicar, en la certeza de que, la frase creo que es de Cortázar, nadie está haciendo lo mismo que yo en Argentina ahora, y hasta que no he estado seguro de eso no he querido publicar. Eso lo dice en alguna carta, y sé que Bestiario es una pieza única. Claro, y parece tiene una parte de verdad, pero tiene una fuerza y una potencia ese texto, a pesar de que luego en la recepción inmediata parece que no se condijo, ¿no? La recepción con la confianza del escritor. Leído retrospectivamente, como suele ocurrir que leemos, ¿no? O por lo menos ciertos lectores, se convierte Bestiario en una especie de Big Bang .0, antes del cual no hay nada, ¿no? Y sin embargo, Cortázar ha estado preparando toda esa la presencia, ahora en otro sentido, de Denis Cortázar, y ese es otro tema, el del nombre, ¿no? Podríamos volver Rencipiglia Denis Cortázar también. No sé, se podrían establecer analogías de diferencia, ¿no? Cortázar ha mantenido una presencia desde los años 30 en los medios que ha tenido a su alcance, y cuando llega a Buenos Aires hay realmente una campaña de ocupar, en el buen sentido, de llegar a espacios, ¿no? A sur, a realidad, de aceptar encargos, de ir... Ser gerente. Entonces, no es alguien que ha estado en su cueva preparando la obra perfecta que la va a sacar. Y claro, también coincide en su novela de autor. Es un episodio también muy atractivo, ¿no? Dejo el libro y me voy. Es casi lo mejor, ¿no? Ahí queda eso, pero yo desaparezco y ahora apañarla con el texto, ¿no? Esa idea de sale el libro y él sale del espacio literario que se ha estado construyendo. En el caso, pues eso, de Piglia también, hablamos de La loca y el relato del crimen, que ya sé que no es lo primero que produce, ¿no? Pero también esa certeza de que voy a escribir un cuento policial y voy a ganar, y voy a ir a París, también se va a París con un premio, ¿no? Y esto es lo que firmó, claro, Luis el otro día en la jornada, que dijo, me llamó por teléfono. Eso se ve en el diario, ¿no? Me dice, además eso, claro, el diario es una reconstrucción y es muy complejo en ese sentido. Me dicen que escriba un cuento y que me presente, pero no, pero sí, pero no, si lo hago será una cosa distinta y será para ganar. Y parece que ha habido una fatalidad en el episodio, ¿no? Ya lo he hecho, me ha costado trabajo, tal, lo he presentado, pero... Y claro. Ayúdame, Federico, por ahí me falla la memoria. Ustedes encontraron el original de la conferencia que da el joven Cortázar en La Guarida, en una conferencia que él da sobre poesía, a la que asiste Neruda. Sí, pero no es el original de la conferencia, sino el original de la invitación. El original de la invitación. Claro, con todo lo membretado, un papel membretado diciendo lo que se va a exponer y quiénes van a participar. Y que era sobre Neruda. Que era sobre Neruda. Y, digamos, Neruda en ese momento ya era Neruda, sí, ¿no es cierto? Y asiste. Y ese era un club como La Serpiente, La Guarida. Era un club de eran todos hombres igual. Eran todos hombres. Sí. Pero bueno, era un subsuelo, era un bar. Entonces Rivadavia y Castrobarros. Sí. Y Neruda era Morelli. Claro, y él hace una cosa, que eso es lo extraordinario, esta idea de proyección, ¿no? La idea. Bueno, ahí hay otro nexo que antes quedó suelto, el hilo de Jaulario.
Y ahora, al mencionar a Neruda, se puede retomar también Neruda como un autor clave, quizá como emblema de lo poético en general, ¿no? Para Cortázar es uno de los autores clave. El título ese del libro que dedica a la poesía de Cortázar está tomado de Salvo el crepúsculo, cuando dice para nosotros entonces la poesía era apertura órfica como Neruda, Ríquez, esos son los dos grandes nombres de los poetas que le forman. La idea de la importancia de la poesía en el sustrato de la escritura que verdaderamente importa está también en Piglia. Al final me parece que la reivindicación de la escritura poética como alimento de lo narrativo también está. Pero cuando publica el primer libro de cuentos Piglia, que publica primero en La Habana porque recibe una mención, que eso también es cómo se transmiten las noticias, ¿no? En algunas biografías premiado en Casa de las Américas, pero no es premiado, sino es una mención. No sé si es exactamente lo mismo pero no es lo mismo. Bueno, había más porque ganó el elenco de los ganadores está. Bueno, lo publica con el título de Jaulario y el mismo año, no sé cuántos meses después, lo publica allí como La Invasión, modificado el orden de los cuentos con variantes. En los diarios de Renzi aparece, ¿no? Me molesta que Jaulario suena a bestiario, y esa es, claro, también casi como una inversión, ¿no? Jaulas donde están las bestias, como si dijera, voy a contener de alguna manera o absorber alegóricamente, ¿no? Pero también me molesta que suena a crepusculario, ¿no? Uno de los primeros títulos de Neruda, ¿no? Pero al final dice, me da igual, no encuentro otro mejor. Luego encontró otro, ¿no? Aquí La Invasión, pero el borrado de esa rima, por así decir, me parece que es un gesto también de querer dibujar un origen distinto aquí que, por ejemplo, en Cuba. Si sale mi libro en Buenos Aires con el título Jaulario, todo rima con bestiario, ¿no? Pues aquí lo saco con un final que también tiene muchas rimas, ¿verdad? La invasión, entonces de alguna forma se difumina esa eventual genealogía. Y Cortázar también tuvo problemas con sus títulos, ¿no? Todo autor supongo que los tiene, pero lo dejan, ¿no? Rayuela, los títulos que fue manejando, bueno, pues también hay una escena ahí de coincidencia, ¿no? Que en las cartas sí que lo explican, ¿no? Como que cambian, incluso por problemas de eufonía, ¿no? Si Jaulario rimaba con bestiario, Cortázar no va a llamar a su novela Mandala, porque enseguida venía Mandala a dónde, ¿no? Entonces, eso se lo dice a en la charla que tuvimos con Daniel aparece una cuestión que a veces no se manifiesta en la superficie, que es el azar. Él encuentra el libro y compra el libro Jaulario, que estaba ahí. Bueno, eso es otra vez autobiografía. Claro, de pronto uno... Bueno, pero ahí sí que fue, el pretexto ahí sí fue académico en cierta medida, ¿no? Porque ahí ya sí tenía yo el encargo de organizar un libro sobre Piglia, y el trabajo que yo preparé versó sobre los orígenes de la escritura. Quería hablar del principio y el fin, pero el fin se me extendió tanto el principio que lo del final preferí dejarlo sin el, ¿no? Entonces, claro, ahí empecé a buscar, y sin saber antes de empezar a trabajar, todas las modificaciones y manipulaciones que Piglia realizaba sobre sus textos. Ahí fue una casualidad, y además de una casualidad bastante fácil de realizar, buscando, bueno, primero descubriendo, ¿no? La Invasión fue Jaulario. Yo primero leí La Invasión en fotocopias, porque La Invasión se publicó en España, modificada una vez más, pues en 2006, y no coincide con La Invasión que se publicó en el 67 aquí. Yo leí unas fotocopias de la edición argentina de La Invasión, y bueno, pero se publicó en Cuba con otro título, ¿no? Y salió en una venta en una página de librero de usado o viejo, Jaulario, a un precio bastante asequible, porque no tengo ese fetichismo por el libro, pero dije, bueno, este lo tengo.
y me llegó en bastante buen estado. Y lo usé bastante, no solo fue una pieza, es lo que tiene, no solo fue una pieza de colección, de decir, bueno, pues cambia el título, no, cambia un montón de cosas, ¿no? Y ahí también me sirvió como aprendizaje de esas estrategias de construcción de una vida literaria, que son piezas de eso. Entonces, bueno, lo usé bastante. Y cuando tuve ocasión de encontrar a Pili en Madrid una vez, pues como el librito realmente es de bolsillo pequeño, lo llevé y cuando lo saludé se lo mostré, tampoco con afán de conseguir firma, porque tampoco es mi afición, ¿no? Pero se sorprendió, no sé muy bien de qué, sabe que un español tuviera un ejemplar de ese libro cubano que no saca, evidentemente no había circulado tanto. No sé si alguno le quiere hacer alguna pregunta. Había asociado en un momento, hablaste de imagen de John Keats. Creo que eso también se puede asociar, si bien Cortázar no tiene diarios, de alguna forma la imagen de John Keats se puede asociar con tu interés por los diarios. Y algo de lo que dijiste me hizo pensar en ese texto tan famoso sobre Roberto Al de Ojar Mazota, ¿no? El de Sexo y Dirección de Roberto Al, donde termina diciendo esto de Al yo mismo, ¿no? Y que de alguna forma, que eso fue tan como importante dentro de la escuela de crítica, sí, Sexo y Dirección, como que en realidad ese texto inédito de Cortázar trabajaba esas mismas figuras de ponerse él mismo dentro del texto, y era como más de, no sé, 15 años antes, ¿no? No sé cuándo fue que escribió, a finales de los 40, 50 escribió el de Keats. Bueno, empezó en los 46, ¿no? Con aquello sobre la urna griega, claro. Pero el libro está firmado en el 51-52, bueno, justo empezaba aquí y terminado en París. Pero esa idea del diario, Cortázar no tiene diario, pero lo traje por si salía la lista de diarios cortázarianos, ¿no? O escritura. El diario de Andrés Fava. El diario de Andrés Fava, que ese es otro texto que me parece problemático en cuanto a su circulación, ¿no? Una novela inédita de Cortázar, así se presentó en el 95, me parece, pero si hemos leído el examen, el diario de Andrés Fava es, a mi juicio, puede leerse como el libro de bitácora del examen. Y ese es un modo de trabajar de Cortázar, supongo que de muchos novelistas, pero en Cortázar ese modo de trabajar se conocía y había sido muy bien estudiado por Barrenechea desde el 83, cuando se publica el cuaderno de bitácora de Rayuela, que en buena medida es otro modo de funcionar de la propia novela, podemos decir, que se ha convertido, para entender Rayuela en su máxima amplitud, hay que continuar la lectura hacia el cuaderno de bitácora. El segundo, desde mi lectura, más limitado en extensión, y habría que ver el original seguramente, desde mi lectura, la segunda pareja que leemos así puede ser el examen y el diario de Andrés Fava. Pero es que estamos viendo que, a poco que busquemos en archivos que están hoy disponibles en la red, en el archivo cortázariano de Austin, o en el archivo de Princeton, o en el archivo de Poitiers, vemos que el libro de Manuel también tiene su cuaderno de bitácora, aunque no sé si utiliza esa expresión. 62 también tiene su cuaderno de bitácora, y Los Premios, que era la novela cuyo original no teníamos localizado, está en el archivo de Devoto y también tiene su cuaderno de bitácora. Entonces, los autonautas también. los autonautas, ese lo tengo también anotado al final. Y la cita que decías, claro, la imagen de John Keats es un diario, porque tenía anotada la cita, dice: proyecto instantáneo de título, está escrito en la imagen de John Keats. Diario para John Keats. Diario para John Keats. O sea, él era consciente de eso, ¿no? Y pues voy a andar con él al lado, todas esas cosas. Pero los cuentos, ¿no? Lejano, diario para un cuento. Corrección de pruebas en la Alta Provenza, que es un minutario casi, más que un diario además, ¿no? Por horas. Y eso genera un problema
incluso teórico en relación con la escritura del diario, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Fechar el diario parece que es la exigencia que ponen algunos teóricos, ¿no? Si no lleva fecha no es diario. Eso nos resuelve, en teoría, algunos problemas a quienes queremos construir un corpus, ¿no? Si no lleva fechas no es diario. Y luego resulta que si ¿dónde la lleva la fecha? Si podría llevarla en otro lugar, ¿no? Pero poner la hora de la escritura, ¿es la hora de comienzo, la hora de final? O, quiere decir, genera, claro, está ahí, ¿no? La relación de la escritura con el tiempo, ahí se ve claramente. Bueno, pues corrección de pruebas en Alta Provenza poniendo hora y algunas entradas son más largas, y uno se pregunta, ¿realmente duró esto? ¿O qué hizo entre la...? Y es un texto relativamente extenso, ¿no? Y me parece que también en La Vuelta al Día tiene uno de tantos días en Señor, es un diario de un día, es decir, en Cortázar también está eso, ¿no? Y seguramente en alguna parte habrá algún diario, y si no las cartas que escribe durante mucha parte de su vida cotidianamente, pues claro, ahí se genera otro contacto clave para la escritura del género, la relación entre el diario y la epistolografía. Sí, a mí cuando leí Imágenes de Johnny, primero produce sorpresa. Hay un manejo de la bibliografía que hay sobre John Keats, es decir, no es que es un lector de John Keats que está improvisando muchas de las cosas que plantea, y hay un modo de apartarse de la escritura académica de ese momento, y él lo empieza a escribir después de haber sido profesor universitario, es decir, y es alguien que ha sido gerente de la Cámara del Libro, ha hecho la carrera de traductor en la facultad, o sea, no puede estar ajeno a la circulación, la propia bibliografía que ha leído, y él se aparta de ese registro, hace gestos, introduce poemas de sus contemporáneos, o sea, es un texto que está planteando allí algunas de las cuestiones que él había expuesto en Teoría del Túnel y que después aparece en la heterogeneidad de lo que son sus novelas. Incluso cuando nosotros pensamos en el libro de Manuel, más allá del juicio crítico que finalmente pueda tener cada uno sobre el texto, lo que no se puede negar que hay un intento de hacer coincidir discursos y materiales allí, heterogéneos, ¿no es cierto? Y en particular, y ahí está el nexo con la entrevista a Life, la tensión entre el discurso periodístico y el discurso literario. Lo que yo creo que tiene que ver soterradamente con todas las polémicas que hay entre literatura y política, entre, digamos, el escritor y el intelectual orgánico. Si pensamos desde esa perspectiva, se me ocurre ahora, si en el libro de Manuel la guerra de Vietnam se cuela en los recortes y en el manual de los torturadores, no quiero recordar ahora, en Imágenes de John Keats lo que se cuela son las noticias sobre la guerra de Corea, y me parece. Entonces, también en la corrección, yo lo traigo porque lo menciono, en la corrección a las pruebas de Alta Provenza, el tipo hace mención de una cuestión muy puntual, dice, todos están hablando de las muertes en la Olimpiada en Berlín, y nadie habla de Trelew, que son contemporáneos, que es, digamos, es muy efectivo ese punto, cómo está dialogando, o cómo él está leyendo, cómo lee él las noticias políticas. Si yo creo ahí sí que hay entre Julio Cortázar y Ricardo Piglia una diferencia, una diversidad, que es el modo en que leen la política. Porque yo creo sí que hay allí una diferencia, en la medida en que en un periodo importante
de su vida, que claro, Julia es un militante político. Entonces, ahí hay una diferencia en el modo de leerlo. ¿No es cierto? No digo ni mejor ni peor, sino son estrategias distintas, modos distintos de leer. De nuevo, ¿querés contarnos algo más? Algo sobre la obra poética de Cortázar. Que claro, algo que, sí, algo lo que adelantado. menos se ha leído, lo que menos... Es una práctica que no abandona Cortázar en ningún momento, ¿no? Entonces eso me parece que está diciendo algo. Y la de la escritura, en el sentido más tradicional, es exclusivamente poética, ¿no? Y luego que es una práctica muy consciente, no es solo ejercicios florales, por así decir, y entretenimiento, sino que hay a lo largo de toda esa trayectoria también un esfuerzo de organización del corpus, sigamos usando ese adjetivo, ese adverbio, exclusivamente poético, aunque solo sea para entendernos poemas en verso, etc. Hay un esfuerzo de organización que es absolutamente análogo al que somete a su obra narrativa. Lo de los cuentos de Cortázar, los de Alianza que mencionábamos antes, esa edición que yo leí, donde yo lo leí por primera vez sin saber qué suponía aquello, porque además solo compré, nosotros cuando comprábamos libros, solo compré el volumen 2, porque yo es que sabía si me iba a gustar ese autor o no, y ya vi que había... Primero, eso también es otra cuestión que me molestó, entre comillas, en relación con la difusión cortazariana, me desvío y luego vuelvo a la poesía. En ese momento la edición de Alianza eran 3 volúmenes. Yo compré el 2. Quizá no por casualidad dije voy a tomar el del medio, que se titulaba Pasajes. No sabía yo quién le había puesto el título a esos volúmenes. El primero era Ritos, no, el segundo era Juegos, ese era el que yo compré, y el tercero era Pasajes. Cuando ya lo leí me interesó y compré los otros 2, y ya tengo todos los cuentos de Cortázar. Al año siguiente sale el 4º volumen con cuentos de otras colecciones, más breve, se titulaba Ahí y Ahora, que deshace el paradigma de la titulación de los 3 primeros, pero bueno, la reordenación era de Cortázar. Secreta, lo ponía allí en la contraportada, obedeciendo a motivaciones quizás secretas. Bueno. Y lo mismo que hace Cortázar con Rayuela, que propone con Rayuela que se lea de diferentes maneras, lo hace con los cuentos. O sea que el tratamiento que hace con su obra cuentística es permutante, igual que en Rayuela, e igual que en algunos poemas de Último Round, e igual que el conjunto de su obra, que primero, cuando quiere ser un poeta más tradicional, si queremos, las va imprimiendo, bueno, las escribe a máquina, las pasa limpio, las imprime y saca copias con una máquina que se compra en los años 50 y las encuaderna para dárselas a los amigos. Y son esas colecciones que ahora van saliendo algunas, ¿no?, en diferentes fondos. Pero luego cuando se atreve a publicar primero en el Último Round una cantidad importante de poemas, pues esos poemas de las colecciones se dispersan, cambian de lugar, se relacionan de modos distintos, y cuando aún, eso es extraño también, es la postura contraria a la poesía de Cortázar es mala, es la poesía de Cortázar es lo mejor que Cortázar ha escrito, que es la opinión que le dice a Cortázar su traductora, uno de sus traductores al italiano, y se lo dice, y Cortázar dice, debe ser el único, pero responde a eso dándole esa historia. Claro, es reconstruir un poco la historia del texto también, ¿no? Le da un montón de textos que salen en Cartes Coperte, con un título enigmático también, cuando sale Le ragione della collera, en italiano, qué bonito título, pero que ya había, que es el título de una de esas colecciones que hacía para amigos. La pone como título general de la mayor colección de poemas que publica antes de Salvo el crepúsculo, que es la que le da a su amigo crítico italiano que había conocido en Cuba. Es que también luego eso se relaciona, porque el viaje a Cuba
está en la base de que Cortázar se atreva a mostrar sus poemas porque encuentra a alguien a quien le gustan, ¿no? Se los da en español y salen en italiano, bueno, en versión bilingüe, pero muchos quedan hasta después de la muerte de Cortázar como únicas versiones en esa colección italiana. A raíz de ese proyecto, creo, habría que documentarlo, pero me parece que no sería difícil, sale Pameos y Meopas, que son los textos, no todos, pero que le ha dado a Toti. Y ahí digamos, es el primer volumen de poesía exclusiva de Cortázar después de Presencia del año 38. Más de 30 años después saca un volumen de poemas, Pameos y Meopas, permutando letras también, etc. Y las secciones se corresponden a las colecciones que había venido preparando. Bueno, la historia un poco la intentamos reconstruir en esa edición de 2005, no fue posible hacerlo bien o de la mejor manera, y luego en Salvo el Crepúsculo, que sale póstumo ya, vuelve a reorganizar los textos. Y sin embargo es posible en buena medida reconstruir el origen. Él somete a su poesía, al margen de que estéticamente, que ese es el criterio que suelen aducir aquellos que dicen es mala o no nos gusta. Bueno, ¿quién se atreve a defender que una poesía es buena o mala apoyándose solo en criterios estéticos? En fin, y a imponer ese gusto finalmente. Ese es el criterio, pero Cortázar sigue trabajándola y trabajándola mucho, no solo texto a texto, sino luego recomponiéndola. Entonces, la trata igual que a sus textos. Y hay unas contigüidades entre los textos poéticos y los textos narrativos que en alguno de los trabajos que en algún momento he preparado he intentado establecer, pero se puede llevar más lejos, ¿no? Yo creo que hay un libro fantasma de poesía de Cortázar, que no es fantasma porque existe el original también, está en Princeton, que es Larga Distancia, que por cierto, habría que ver, es un título de Urondo también. Creo que no tiene nada que ver el tipo de poemas de ese Larga Distancia de Urondo con el Larga Distancia de Cortázar. Larga Distancia de Cortázar es un libro de poemas de amor en ausencia cuando se va a París. Y se los escribe Aurora Bernardi. Bueno, pero es que es un cancionero de amor. Un cancionero en el sentido, y aquí la filología creo que nos ayuda, un cancionero en el sentido petrarquista. Igual que cancionero, salvando y reduciéndolo todo en dimensiones, pero quizás tampoco mucho, ¿no? Porque se puede incorporar bastantes poemas, una treintena de poemas que cuentan una historia de amor. Cómo surge la separación y la posteridad de ese amor. Ese texto no ha sido recogido como tal en ningún lugar. Y sin embargo existe un cuaderno escrito por Cortázar y con algún texto inédito que está en la colección y no pudimos incorporar a la edición de 2005. Y parcialmente alguno de esos textos se recuperó amputado en papeles inesperados. O sea que la poesía de Cortázar sigue incrementándose, pero a veces con cierto descuido también, ¿no? Entonces hay que prestar bastante atención. Y los textos narrativos en los que encuentra resonancia me parece que también podría ir bastante más lejos, ¿no? Y mi primera aproximación ya empieza a ser vieja, diría, y sin embargo todavía, bueno, he encontrado algún libro por aquí que no conocía, de 2004, ahora no recuerdo la autora, se me había escapado un librito pequeño sobre la poesía de Cortázar, editado aquí en Argentina. Entonces, sí que hay cierto interés, pero todavía no ha despegado. El primer momento en que aparece, digamos, dando vuelta Daniel Mesa Gancedo, es cuando yo descubro que él está planteando una serie de cuestiones que para mí tienen resonancia, en particular esta relación que inicialmente uno puede pensar
Cortázar con el romanticismo, que para mí es el sustrato a partir del cual ahí se cruza después sus vínculos con el surrealismo y con el existencialismo, ¿no es cierto?, que son como centrales. Pero hay una cosa de Cortázar que es como sorprendente. El tipo también hacía ediciones con stencil, es decir, con una máquina que externa, o sea que era, digamos, los que tenemos algunos años, sabemos lo que es hacer una edición con stencil, ¿no es cierto? O sea, hay un trabajo físico muy concreto, voy a decirlo de manera cruda y cándida. Ahora es muy fácil escribir para cualquiera un libro. En otra época, escribir un libro, incluso a máquina simplemente, era un trabajo físico de corto y pego. O sea, el tipo se ocupaba de eso, y muy particularmente de sus textos poéticos, que al parecer eran sobre los cuales él ponía un acento muy fuerte. Cuando nosotros hablamos de los lugares comunes o las cosas que se repiten, José Miguel Oviedo, que es un crítico literario peruano, que con una obra muy respetable, ¿no es cierto?, es muy contundente en relación con la poesía de Cortázar. Dice, es mala. Me estaba acordando ahora, porque utiliza un adverbio también, ahí al final son los adverbios. Dice que son conmovedoramente malos. Conmovedoramente malos. Yo tuve oportunidad de hablar con José Miguel, que es un tipo con un humor extraordinario, y él decía, pero es mucho más difícil decir cuál es el más malo que decir cuál es el más bueno, porque los buenos son muy pocos, pero los malos son una multitud. Entonces, y él lo afirmaba, o sea, yo no tenía ningún ánimo de discutir, sino de oírlo, ¿no es cierto? Y lo decía con ese tono, así como diciendo... Pero es que ahí se sitúa, creo, y eso puede ser otra pista de seguir explorando el lugar. Creo que finalmente Cortázar de bisagra entre la modernidad en su sentido más amplio, ¿no? La modernidad que viene del romanticismo y la posmodernidad, si queremos, ¿no? Porque todos esos juicios de valor sobre si son malos, cuál es el peor, etcétera, etcétera, poner en cuestión, bueno, están datados en una fecha en la que todavía el estándar existía el escribir bien. Hoy estamos en otro momento en el que la reflexión sobre la mala escritura es lo central, y ahí Cortázar podría ser también un eslabón clave, ¿no? Porque dice, cada día escribo peor, y me alegro, ¿no? En algún momento dado dice, empecé escribiendo muy bien, lo dice en las cartas, en entrevistas, etcétera, puliendo y queriendo corresponder con un arquetipo de lo literario, ¿no? Y en cambio mi tendencia es hacia el escribir mal, escribir cada vez peor. Creo que Piglia también es uno de los autores fundamentales en esa reflexión contemporánea de lo que significa escribir mal también, a la hora de decir cuáles son los discursos que pueden o no pasar a la escritura, quién tiene el control de la voz. Toda esa cuestión es clave, y me parece que Cortázar también, con menos, desde otro lugar, como ha dicho, de lo político, ¿no? La relación, el diálogo con lo político es distinto, podemos decir, con menos conciencia, iba a decir, pero no lo sé, eso también es otro modo de decir más ingenuamente, y entonces sería erróneo decirlo, pero me parece que Cortázar está señalando ahí muy claramente el tipo de literatura del que él sabe que viene, que tiene que ser superada, que hace lo que cree que puede para superarla y la deja a disposición de otros también. Nos puede gustar más algunos sectores que otros, pero no puede estar superado. Yo quiero ser condescendiente con nuestra profesión. A veces, nosotros hablamos de Cortázar, nos hemos ocupado de Cortázar, estuvimos preocupados por la aparición de sus textos póstumos, lo que eso significó. Ahora,
No siempre hemos hecho eso. A veces nos ha tocado leer una novela o un texto aislado de un escritor cualquiera, José Domínguez, y hemos hecho una crítica y hemos considerado una serie de cuestiones. Y luego vienen los especialistas en Domínguez y dicen, no, pero bueno, aparecieron los textos póstumos. A veces esas lecturas tienen que ver también con un modo de lectura, tienen que ver con contextos, ¿no es cierto? José Miguel es un crítico, por más que no quiera, formado en la crítica. Entonces, digamos, si yo soy condescendiente, digo, ¿a partir de qué parámetros él plantea esto? Quizás sea un modo de elogio de su narrativa, pero Daniel, ¿cuántas veces te ha tocado? Me ha tocado, le ha tocado a tanto. No es que, digamos, estoy leyendo tal texto, aislado, o hago un trabajo, o tengo que presentar para un congreso, entonces tomo una novela y no me ocupo de toda la obra, ni del desarrollo. Entonces, estos juicios, ahora claro, estamos hablando de un tipo cuya escritura es toda una literatura, porque es de una amplitud. Y yo creo que ahí hay algunos textos que lo terminan ensombreciendo. Por ejemplo, Prosa del Observatorio es un texto que está como oculto. Y ahí aparece la cuestión de la poética, ¿no? Claro. Mezclado desde el propio título. Y después planteado con el cruce con el ensayo también. Claro. Si vos querés que él hace No, y la un juego de imagen. la fotografía. No, si hablas de transgenericidad, pues ese texto. Bueno, jóvenes, necesito de parte de ustedes una soga, que yo veo, el colega Marcelo trajo las hojas y las mira, ¿no? a la espera de alguna palabra, de algo. Yo tengo miedo porque van a Está aparecer. casi todo tachado. Bueno, Daniel, no tengo más que agradecerte tu generosidad. Bueno, Sí, pues te tomo la palabra y te la retribuyo, porque yo creo que la generosidad ha sido vuestra de permitirme entablar un diálogo, siendo además las circunstancias las que son, empezando solo por la casi llegada intempestiva, porque Roberto sabe que el viaje fue un poco precipitado y fueron a lanzar también, quizá cortazarianamente, botellas al mar virtual de la red y solicitar diálogo, y la respuesta fue generosísima por parte de todas las personas con las que he contactado, y especialmente, no sé, permitirme pisar estas tablas, ¿verdad? Para mí es una experiencia, así que muchísimas gracias. Sí, bueno, bien, no sé si para bien o para mal, yo te tengo leído. Entonces de ahí surgía la cosa y el interés sobre dialogar con vos. Bueno, yo estoy muy gratificado, porque como le comentaba a mi amiga Silvana López, le dije, a veces pasa que uno convoca a hacer una charla y dice, bueno, cambiamos, no vamos a hablar de Cortázar y de Piña, vamos a hablar de Rulfo, esto es Páramo, hablemos de Pedro Páramo. Pero bueno, yo le pregunté insistentemente a Daniel, porque hubo 2 episodios, Buenos Aires se ha constituido en el centro del mundo por 2 episodios. Un episodio menor, como ustedes todos saben, que es la reunión de un montón de gente que viene acá que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, uno puede decir, por ejemplo, hacer una encuesta que nos gusta tanto, hacer encuestas ir por la calle, en cualquier lugar, y le preguntas a cualquiera y te va a decir cuál es realmente el debate importante que hay en la Argentina y qué es lo que nos interesa dilucidar, ¿no es cierto? La teoría del complot que vos planteaste, bien se puede desarrollar para ese caso, ¿no? Digamos, todo este tema de la seguridad hubiera sido absolutamente descustodiar a toda esta gente que viene, hubiera sido inútil si hubieran tomado la decisión de jugar el partido del 29. Entonces nadie se hubiera ocupado de esa gente. Que nosotros terminemos esto
no supone que abandonemos, porque aquí No. hay gente, te quiero decir, porque no es relativo con vos, hay gente que tiene una gran experiencia de abandono, digamos, que abandonan, que vuelven a abandonar, pero bueno, hay que estar tranquilos frente a eso. Bien.